cosa es que las impresoras 3D sean capaces de imprimir objetos en plástico, en chocolate o en cemento. Y otra que sirvan para salvar vidas. Pues resulta que también para eso sirven. Gabriel Helguero es ecuatoriano, guayaquileño, y aunque lo vean dentro de un hospital y con bata blanca, no es médico, es ingeniero. Para hablar con él tuvimos que viajar hasta Nueva York, donde su trabajo literalmente está cambiando vidas. Este es el hospital de la Universidad de Stony Brook en Long Island, a donde el ingeniero Helguero llegó hace 2 años gracias a una beca de posgrado. Por ejemplo, ese proceso molestoso de la impresión. Si quieren la versión corta de lo que él hace aquí, les diré que cultiva células madre y luego imprime huesos. Y la versión detallada es más asombrosa aún. Hay un tipo de cáncer que es con el que nosotros trabajamos que se llama osteosarcoma. Este tipo de cáncer, por lo general, aparece en niños y adolescentes por la constante actividad celular que sucede en las articulaciones. Y aparece en el hueso. Sí, y aparece en el hueso, específicamente en el hueso, y aparece por lo general en la rodilla, ¿no? En los huesos que están alrededor de la rodilla. Un niño o un joven diagnosticado con osteosarcoma generalmente terminará en el quirófano para que el tumor le sea extirpado. El problema es que, como ese tumor está dentro del hueso, no es visible para el cirujano. Se ve el tumor en la tomografía o en la resonancia magnética, pero cuando el cirujano va al quirófano, abre al paciente, no tiene idea de dónde se encuentra, ¿no? Y eso puede, literalmente, cambiarle la vida a ese paciente. ¿Por qué? Porque si no se puede ubicar precisamente el tumor en el hueso, hay que cortar de más para dar una seguridad. Porque si el cirujano toca el tumor durante el momento de la resección, eso puede producir una consecuencia catastrófica para el paciente. Ahí es donde entra la primera parte del trabajo del ingeniero Helguero. Su labor es darle alguna herramienta al cirujano para que ubique de manera precisa el área en la que debe cortar. Y nosotros pensamos en utilizar las impresiones 3D exclusivamente para esto. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hicimos? Una imagen tridimensional, y a partir de esa imagen tridimensional diseñamos una placa de resección. Entonces, esa placa de resección tiene la misma superficie que la del hueso y por lo tanto encaja perfectamente en el hueso. Cuando yo diseño esta placa, la diseño con un patrón de corte. Y este patrón de corte me va a dar exactamente la ubicación del tumor en el hueso. Y el cirujano sabe exactamente dónde cortar. Así es, porque el cirujano solamente lo único que hace es seguir. O sea, con esto forzamos al cirujano a seguir este patrón de corte. Y esto es algo que solamente se puede hacer con impresiones 3D. ¿Por qué? Pero su trabajo no termina ahí. Si La porción de hueso que se le retira al paciente debe ser reemplazada con algo. Normalmente se utiliza un implante metálico o uno cadavérico. Y ambos presentan riesgos. El problema con estos dos procedimientos es que el hueso no va a crecer alrededor de ese implante. ¿Por qué? Porque estamos poniendo algo que está inerte, muerto. Así que lo ideal sería poner hueso de verdad, hueso del propio paciente. ¿Pero de dónde se lo saca? Él me da entonces una clase de anatomía. Comienza por explicarme que los huesos tienen un tejido interno que se llama estructura trabecular, una especie de soporte interior. Creamos un implante en donde se reproduzca la misma estructura trabecular del hueso del paciente. Paremos ahí un segundo. La estructura trabecular del hueso de cada uno es diferente en cada uno. Así es. Es decir, cada cual tiene un patrón particular. Así es. Y lo que ustedes intentan reproducir es ese patrón. Exactamente, es ese patrón. Es justamente el patrón de cada persona. Aquí ya tenemos la impresión terminada, ¿no? Estos son nuestras plaquitas, ¿no? En inglés, pues, les decimos scaffolds, que significa textualmente andamios, ¿no? Y estas plaquitas, como se puede ver aquí, tienen el registro de la estructura trabecular del hueso. Exacto. Sí, el patrón exacto. Este es el patrón. Es algo que, digamos, simplemente a través de la tomografía, yo lo único que hago es cortar una laminita de eso y esa laminita la hago este cuadradito. Entonces, esto es justamente estructura trabecular del hueso. Y ahí es donde entra la segunda parte del trabajo que realiza el ingeniero Helguero. Encima de esto y alrededor de esto nosotros ponemos las células que van a ser cultivadas en un medio y luego de que las células se cultiven alrededor de este implante, les vamos a decir a las células que produzcan hueso.
bien arriba. Les decía que esta entrevista fue hecha en Estados Unidos porque él desarrolló su proyecto allá gracias a una beca. Pero la beca termina este mismo año y lo que quiere es seguir con el proyecto, pero en Ecuador. No hemos pensado en crear una superimpresora que haga huesos. Hemos utilizado un simple y sencillo plástico que es ABS, obviamente un tipo de ABS que sea biocompatible con el cuerpo humano y que es barato, ¿no? Obviamente porque yo en ese sentido he pensado mucho en la realidad ecuatoriana. Y una impresora de ese tipo, ¿no? Que actualmente pues estará por alrededor de los $500, $600, me va a permitir a mí reproducir la estructura trabecular del hueso.